Hoy vamos a ver esta parte de la historia muy interesante cuando aparece Moisés y vamos a ubicarnos cronológicamente. Estamos hablando de que Abraham, cuando salió hacia Ur, estamos hablando cerca del año 2000 antes de Cristo. Isaac fue entre 1900 a 1800 y cuando estamos hablando de los 70 hijos de Jacob, estamos hablando entre los 1800 a 1700 y ese viaje a Egipto estamos entre los 1700 a 1600. Así que tenemos que recordar que en el pueblo de Egipto, en la región de Egipto, ya ha pasado lo que ha sido el reino antiguo y estamos en el reino medio, se conoce así, donde han pasado varias dinastías, mientras tanto, en Egipto, perdón. Y aquí sabemos que hay una época de esclavitud entre los años 1600 a 1400. Esta es la época de los 400 años, entre los 1700 a 1300, donde está ese pueblo en esclavitud, y aparece Moisés hacia los años cercanos a los 1300. Esto es la época de los 400 años que ellos estuvieron allí en esta tierra de Egipto, para que nos ubiquemos cronológicamente en la línea de tiempo. Y en Génesis 1:8 empieza a hablarnos de que, esto no es Génesis sino Éxodo, 1:8. Un error aquí. Dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Así empieza diciendo. Sabemos que José fue un personaje muy especial en este momento de la historia y precisamente se recordó seguramente durante mucho tiempo, pero la Biblia dice que aquí apareció otro rey. Lógicamente han pasado 400 años, no podemos hablar del mismo rey. Han pasado varias dinastías de faraones, pero básicamente lo que quiere decir es que hay uno diferente. Y aquí nos está hablando hacia el año 1539 antes de Cristo, año 543 después de la antorcha. Y nos habla la palabra que hubo un crecimiento exponencial en estos 400 años. Sabemos que llegaron 70, estábamos viendo en este momento cuando llegaron a Egipto, llevados por José, pero durante estos años se multiplicaron en gran manera. Génesis 47:27 nos dice: los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén, como ya sabemos, hacia la parte del Mediterráneo, y allá adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos, dice la palabra del Señor. Sin embargo, dice en Éxodo 1:7, el versículo 7, dice, sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado que se multiplicaron, que fueron haciéndose más y más poderosos, y el país se fue llenando de ellos. Y en el 9 nos dice, y le dijo a su pueblo el faraón, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Así que aquí vemos cómo la palabra del Señor nos describe cómo se fueron multiplicando, se fueron fructificando, llenaron esta tierra, y eso nos recuerda la promesa del pacto que el Señor había hecho desde el principio, que había dado instrucciones de parte para su pueblo de que debían hacer precisamente esto, y eso lo recordamos en Génesis 1:28, cuando los bendijo el Señor, les dijo, multiplíquense, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y esto precisamente es lo que uno ve en las palabras antes mencionadas en el Éxodo, que esto fue lo que hicieron. Se fueron fructíferos económicamente, fueron poderosos, se llenaron toda esta tierra al tal grado que casi que había una superpoblación de judíos, o de hebreos, perdón, en este momento. Así que las cifras que nos mencionan en números, cuando
antes de partir, dice que son cercanos de 603.550. Dice, en total llegó a 603.550 israelitas censados. Y esto se refiere solamente a los hombres adultos que están listos para ser guerreros. Así que sin contar mujeres y niños, estamos hablando de que se calcula que eran más de 2 millones de israelitas en estos 400 años, o sea, que les rindió bastante. Y esto quiere decir que fueron 28.600 veces más que los 70 iniciales. Así que fue un crecimiento, como les decía, exponencial de los israelitas en esta región de Egipto. Acá hay un dato interesante que es la dinastía de los Ixus. Es la primera vez que lo escuchaba. Y esto es algo que la historia apenas lo menciona, pero básicamente en estos años que José estuvo allí, estas dinastías de egipcios fueron invadidas por estas tribus de Ixos. Dice Wikipedia dice que los términos Ixos se refieren a un grupo humano procedente del Oriente Próximo o como extranjeros. Y esto nos permite tener una idea de que por los años que estuvo José allí, eran unas personas de origen semítico, estamos hablando de Sem, también descendiente básicamente de la misma región de lo que es Asiria, lo que es Judea, lo que es Canaán. Todas estas zonas habían venido personas anteriormente, habían tomado la zona de Egipto, habían invadido Egipto y básicamente se mezclaron con ellos, diferentes a estos descendientes donde venía José. Así que, o la línea de Jacob, pero también eran semíticas. Así que ellos habían invadido anteriormente Egipto y de pronto esto facilitó para que José también pudiera fácilmente ascender. Si uno se pone a imaginarse cómo serían estos egipcios, lo que encuentra uno es que no hubo mucha resistencia a que José pudiera llegar a altos niveles. De todos modos, había cierta familiaridad con ellos y eso permitió que José también llegara básicamente a ser el virrey, podríamos decir, o el segundo después del faraón. Pero esto fue cambiando y siempre los egipcios veían a los israelitas como de la misma familia, de los mismos que venían de los mismos descendientes, o eran descendientes de las mismas personas que habían sido invadidas unos años atrás. Así que siempre soñaban con volver a tomar, se puede decir, el gobierno de esta zona. Y eso sucede, con Amosís I hacia el año 1584-1560, y es cuando se refieren a que se levantó otro rey, como decía en Éxodo 1:8, que no conocía a José. Eso es lo que nos da la explicación a qué se refiere, de que es otro, no se refiere simplemente a otro rey, sino que es alguien diferente a los que venían gobernando, que eran los Ixos en esa región, y que procedían de la misma región donde venían los israelitas y eran descendientes también de Sem. Así que es un dato interesante, curioso de que nos refieren los egiptólogos y que la Biblia de alguna manera nos hace mención a este nuevo Amosís I, que es el que vence a los Ixos y empieza a pensar diferente y empieza a tomar represalias contra el pueblo de Israel. A eso se refiere eso. Y este es el rey diferente. Este definitivamente sí era originario de Egipto. Era el tercer rey de la dinastía, de la 18ª dinastía de Egipto. Así que vemos que el reino antiguo y parte del reino medio eran, se puede decir, de origen Ixo, pero aquí la 18ª dinastía, así se
vivir la historia en Egipto, el tercer rey de ellos era completamente egipcio. Y esto hizo que las cosas cambiaran para el pueblo de Israel. Y estos fueron los que hicieron que los esclavizaran. Y esta es una esfinge de eso. De estos es Tutmosis primero, es el rey que definitivamente empieza a cambiar la historia del trato hacia los israelitas hacia el año 1539-1514 a.C. Y esta nueva dinastía es la que esclaviza y ya no permite que ellos sigan siendo fructíferos y que fueran prósperos y que fueran, como hablábamos la vez pasada, ganaderos o que se tomaran estas tierras del norte. Y ahí es cuando la Biblia se refiere a esta época de la historia como que fuera un horno de hierro, o sea, que el trato fue tan cruel y tan inhumano, haciendo todas las grandes obras y ciudades que estas dinastías hicieron a costa de la esclavitud de los israelitas. Y esto cambió completamente el panorama para ellos después de ser básicamente numerosos y poderosos dentro de Egipto, se convierten en esclavos sometidos a todos los vejámenes que el pueblo Egipto y los verdaderos egipcios, tuvieron contra ellos. En Éxodo 1:11 entonces nos dice que entonces les impusieron capataces de tributos serviles para que los abrumaran con sus cargas, y así edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramasés, como lo ven aquí en la gráfica. Estas ciudades que estaban muy cerca de Gosén fueron creadas por estos faraones a costa del trabajo de los esclavos israelitas. Dice Hechos 7:10, vamos al libro de Hechos, a un discurso que proclama Esteban antes de morir. Dice: al acercarse el tiempo para el cumplimiento de la promesa que le había hecho Dios a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó enormemente, hasta que fue nombrado otro rey, o voy a mencionar otro rey en Egipto que no conocía a Joseph. Con una cruel astucia, este hombre obligó a nuestros padres a que echasen de sus casas a sus bebés recién nacidos de manera que no sobreviviesen. Así que este faraón, precisamente al ver que había tanta población israelita, lo que hace es que dio la orden para que todo, en el momento que naciera un israelita varón, fuera echado al río Nilo. Y aquí nos cuenta la historia cómo el Señor utilizó mujeres, a las parteras de ese entonces, para salvar a su pueblo. Estas parteras no le obedecieron a Faraón, sino que protegieron a estos bebés. Después Faraón se dio cuenta y ellas simplemente decían: no, es que las mujeres israelitas son tan listas que antes que nosotros lleguemos a atender los partos, ellas ya han tenido sus bebés. Así que por ese motivo no pudimos acabar con ellos, y seguían multiplicándose hasta el momento también que llega Moisés y lógicamente la presión de Faraón sobre el pueblo de Israel cada vez era mayor. Y aquí conocemos la historia del nacimiento de Moisés hacia el año 1526 antes de Cristo, y estamos ya en el año 556 del pacto de la antorcha. Entonces vemos cómo la mentalidad del pueblo de los dirigentes egipcios fueron cambiando hacia los israelitas, hasta el punto de también acabar con todos los varones nacidos dentro de Egipto, y solamente permitían a las mujeres. Dice en Éxodo 2:1-2, dice: un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Así que aquí nos empieza a mencionar cómo se fue concebido Moisés o Moshe,
y viene de la tribu de Leví. Ya todos sabemos que anteriormente de dónde venía la familia de Jacob, todos los hijos que tuvo Jacob. Y aquí nos hace mención de una tribu que no había sido, se puede decir, mencionada antes. Básicamente todo está enfocado en José. Y ahora nos aparece un descendiente de la tribu de Leví que el Señor va a utilizar para salvar a su pueblo. Así que tanto el padre como la madre eran de la tribu de Leví. Dice Éxodo 6:20, y Amram tomó por mujer a su tía Jocabet, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Así que nos menciona Éxodo que el padre de Moisés era Amram y se casó con su tía, su propia tía, que también, como dice la palabra, era de la tribu de Leví. Y aquí nació Aarón y Moisés, y ya sabemos que tenía también una hermana. Dice números 26, 57 y 59, dice, estos son los empadronados de los levitas según sus familias, de Gersón, la familia del Gersonita, de Coat, la familia del Coatita, de Merari, la familia del Merarita, y estas son las familias de Leví, las familias de Lelifnita, la familia de Hebronita, la familia de Mahalita, la familia de Musita, la familia de Coreita, y Coat engendró a Amram. Y la mujer de Amram se llamaba Jocabet, hija de Leví, que le había nacido a Leví en Egipto, y esta dio a luz para Amram, a Aarón, a Moisés y a Miriam, su hermana. Así que esa es la confirmación de la genealogía de Moisés. Aquí lo vemos más fácil, en vez de recordarse todos esos nombres complicados, vemos en el cuadro la genealogía de Moisés. Entonces vemos que vienen de la tribu de Leví. Aquí él tuvo a Gersón, Coat, Merari, Jocabet, que esta era la tía de Amram, y Amram se casa con ella y tiene a Aarón, a Miriam y Moisés. Hasta aquí vemos de dónde viene Moisés. En Éxodo 2:3 nos dice, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, las calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Esta fue la forma de que su madre precisamente colocó a Moisés en vista de toda la presión que había hecho el faraón para matar a todos los hijos varones, a todos los bebés varones, para tratar de salvar a su hijo. Y esto estaba haciendo a la vista de su hermana Miriam. La Biblia dice que su hermana estaba pendiente de esto. O sea que tanto Aarón como Miriam eran mayores que Moisés y estaba pendiente de esto. En el versículo 5 y 6 dice, entonces la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta en medio del juncal y envió a su esclava y ella la recogió. Cuando la abrió, vio al niño y aquí era un niño llorando y tuvo compasión de él y exclamó, este es uno de los niños hebreos. Ella lógicamente sabía, era la hija de Faraón y sabía que su padre había dado la instrucción de que todo niño muriera. Sin embargo, dice que el niño era tan hermoso, vio al niño llorando, que ella quiso quedarse con él y precisamente le da la instrucción a su esclava y coincidencialmente una de esa esclava era Miriam, que estaba viendo esto, y le encarga que busque a una mujer para que la amamantara. ¿Y a quién creen que utiliza? Pues lógicamente a su madre, que es la madre de Moisés, para que lo amamantara. Así que en el versículo 10 dice, y el niño creció y ella lo llevó a la hija del faraón y llegó a ser su hijo y llamó su nombre Moisés y dijo, en verdad lo he sacado de las aguas, que eso es lo que significa el nombre de Moisés o Moshe, que es rescatado de las aguas. Y es curioso también que el nombre Moisés puede relacionarse con un nombre común dentro del pueblo egipcio, que es Tutmosés o Ramesés.
Así que básicamente era un nombre que fue utilizado tanto en el pueblo egipto como en el pueblo hebreo. Así que podría servir para las dos nacionalidades, podríamos verlo de esa manera. Y él vivió en palacio y fue básicamente uno más dentro de la familia del faraón. Y esto vemos la obra del Señor, el plan de Dios, cómo es perfecto, cómo no hay nada por coincidencia, Dios lo protegió, utilizó mujeres. En todo este caso vemos que todas las protagonistas son mujeres, las parteras, su madre, su hermana, la hija del faraón, para llevar a cabo perfecto su plan y que él pudiera crecer dentro del palacio mismo del faraón. Cosas irónicas que solamente Dios permite con tal de salvar a su pueblo. Él sabía lo que venía y lo que iba a hacer con Moshe o Moisés posteriormente. Y esta hija del faraón no es cualquier jovencita intrépida, era la hija de Tutmosis I, que era la que de ese nuevo faraón que hacía cambiar la historia de Egipto, y se casó con Tutmosis II. Este Tutmosis II murió muy joven y lógicamente cuando muere Tutmosis II pasa a ver a gobernar el siguiente hijo en sucesión, que era un hijo que había nacido de una concubina. Así que era muy joven este muchachito cuando su padre muere. Así que básicamente la nombran como la nueva faraona, y esto se conoce en la historia como Hatshepsut, es esta reina que hubo en Egipto, que lo nombran los libros de historia. Fue una de las mujeres más recordadas dentro y más poderosas dentro del imperio egipcio, y reinó durante 22 años, de 1504 a 1482. O sea que aquí vemos por un lado la historia universal y vemos la historia bíblica, cómo se mezclan, y cómo podemos ver que el Señor utilizó a esta mujer para que este hijo, Moisés, el niño que ella había adoptado y sacado de las aguas, se criara básicamente bajo toda su influencia y bajo toda su protección, a pesar de que este niño creció con cierta, se puede decir, envidia seguramente de Moisés por tener ese lugar tan especial dentro del reino de su madre, sin él poder gobernar como quisiera, porque era el que se supone que debería llegar a ser el faraón en ese momento. Así que esto es algo también interesante de la historia. Hechos 7:20 nos dice: fue entonces cuando nació Moshe y fue hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Así que solamente tuvo 3 meses dentro de su casa paterna real, y de ahí en adelante pasó a ser, su nueva casa fue básicamente los palacios del faraón. Y cuando hablas de que fue hermoso a los ojos de Dios, era que era bendecido por Dios. No solamente era seguramente muy atractivo físicamente, sino que espiritualmente era apreciado por Dios y con una misión especial para llegar a ser el gran líder de Israel. Hebreos 11:23 también nos dice que por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Lógicamente, esto es un acto de fe. El hecho de poner a un niño, con toda la persecución que había en ese momento de Egipto hacia ellos, era un acto de fe ponerlo en el río y pensar que a pesar de las aguas y de todo, pudiera tener un mejor futuro cuando lo suelten en el río. Yo creo que de todos modos nunca se imaginaban que iba preciso a llegar al palacio del faraón y iba a crecer como un hijo del faraón. Y esto nos puede dar la magnitud. Este es el palacio de esta reina, o parte del templo que todavía se encuentra, y se encuentran vestigios del gran poderío de Hatshepsut, que era la reina que gobernó
durante esos veintitantos años donde estuvo Moisés allí. Así que de manera, dice Hechos 7:22, dice, de manera que Moshe fue enseñado conforme a toda la sabiduría de los egipcios y se convirtió al mismo tiempo en un poderoso orador y en un hombre de acción. Así lo describe la palabra. Y podemos imaginarnos todo lo que el Señor permitió que este hombre conociera del gran imperio, como dice, era lo más grande en ese momento en el mundo. Y no solamente había puesto a José como segundo hombre del faraón, sino que 400 años después pone a un israelita a vivir dentro del palacio del faraón como el hijo de esta gran reina que gobernó durante estos años y que se crió como los mejor de lo mejor, tuvo la mejor educación con toda la sabiduría de los egipcios y lo describen como un gran orador y un hombre de mucha acción. Pero este pequeño niño que había nacido de la concubina Isis, se llamaba así, es Tutmosis III, y como le decía, en el momento que muere esta reina, pues lógicamente entraba a gobernar ese Tutmosis III y seguramente pues había mucho rencilla entre uno y el otro. Y esto nos puede explicar también por qué él empieza a proteger a los suyos y nunca olvidó que él era parte de ese pueblo hebreo, de ese pueblo israelita. Así que en Éxodo 2:11 nos dice, sucedió aquellos días que siendo ya mayor Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Y aquí ya conocemos la historia, cómo él agrede a este egipcio, lo mata, cree que nadie sabe, pero los mismos israelitas, los mismos hermanos lo traicionan a él y le hacen y saben que son los que básicamente lo delatan. Pero también Hebreos 11:24 nos dice, por la fe Moshe, después de haber crecido, se negó a ser llamado el hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres del pecado. Así lo describe la palabra. Así que él tuvo que tomar una decisión. Él podía seguramente seguir dentro del palacio, exigir derechos ante Tutmosis III o buscar otro, con su poder y su influencia buscar, pero él básicamente, la Biblia nos menciona que él renuncia a todos estos. Él sabía que si de todos modos seguramente seguía dentro de este pueblo pagano, lleno de sus dioses y sus cosas, seguramente iba a seguir a mezclarse cada día más con eso. Así que él prefiere abandonar esa región y en vista de que sus mismos hermanos básicamente lo chantajeaban, como pasó aquí, nos dice en versículo 13 y 15, dice, al día siguiente salió y aquí 2 hebreos estaban riñendo y dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto como príncipe y fue sobre nosotros? ¿Piensas acaso asesinarme como asesinaste al egipcio? Entonces Moisés tuvo temor y dijo, ciertamente el asunto ha sido descubierto. Y este faraón, Tutmosis III, dice, oyó este asunto y procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de faraón y habitó en tierra de Madián. Entonces, seguramente, como les decía, ya Tutmosis III estaba buscando en qué agarraba a Moisés para poderlo sacar de su camino. Y esa era pues una gran oportunidad, decir que había matado a un egipcio y que este era parte de esos israelitas que tanto daño habían hecho a la historia de Egipto, según ellos. Así que él prefiere huir hacia Madián. Y aquí empieza la preparación del gran líder, parte, como podemos ver, lo tuvo 40 años en la escuela egipcia, formándolo como orador, con toda la sabiduría de los egipcios, pero el Señor tenía otro plan también de llevar otros 40 años al desierto, a la región de Arabia. Y esto es otra preparación mucho más intensa, básicamente, que tiene hacia el año 1486. Estamos hablando del año 596, del año de la antorcha, y vemos cómo de esta región, 400 años después, Moisés, 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 400 años despu
de Egipto y de la región de Goshen, lo lleva hasta Madián. Estamos hablando de que lo lleva a la región de Arabia. A veces pensamos que es algo cerca, pero mire la distancia, que está mucho más lejos de Canaán, y lo lleva hasta Madián. Dice uno, ¿por qué el Señor lo llevó a ese lugar y por qué tan lejos? Pensaría uno. ¿Y quién era Madián y de dónde vienen los madianitas? Y vemos que es otro de las cosas interesantes que vemos acá. Habían ciertos vínculos y muchas veces se habla precisamente que toda esa influencia de estos pueblos semitas en Egipto mantenían de todos modos a través del comercio y a través de estos pueblos nómadas, que estos madianitas eran conocidos como pueblos nómadas, que llevaban mercancías hasta Egipto también. Se supone que ellos fueron de los mismos que compraron a José para venderlo en Egipto. Era gente que utilizaba mucho esas rutas y seguramente él mantenía relaciones con ellos. Y estos madianitas vienen de Medián, que era el cuarto hijo de Setura, también una de las concubinas con las que tuvo hijos Abraham, y estaban ubicadas en la región de lo que es Arabia. Así que él, por alguno de estos motivos, aparentemente decidió irse hacia esta región de Madián. Aquí nos cuenta la historia, cómo él encuentra a 7 muchachas, hijas del sacerdote de Madián, que era Reuel, hacia el año 1486 o a 1446 antes de Cristo, y él se porta muy amablemente con estas mujeres, les saca agua del pozo y ellas hablan con su padre, él las invita y se hacen una gran relación, y él mismo le entrega a su hija Séfora para ser su esposa, con la cual tuvo a su hijo Gersón, que quiere decir forastero, porque él era un forastero en esta tierra, y con ella se casa y empieza a crear una familia en esta región de Madián. Durante 40 años estuvo viviendo en esta zona, bajo la tierra donde su suegro, Jetro, o en otra parte se menciona Reuel, que es bien interesante también cómo la Biblia habla de los dos nombres que tiene este personaje, y tiene a su esposa Séfora, con la cual tiene este hijo Gersón. En Éxodo 2, 23, 26 dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces, mientras Moisés estaba formando familia, haciendo riqueza, haciendo futuro en esta región de Madián, su pueblo seguía esclavizado y cada vez sufriendo más, hasta que muere uno de estos faraones que siguieron. Se supone que era Tutmosis III, pero después de él subió Amenofis II hacia el año 1450 a.C. Sin embargo, en Wikipedia aparecen como que él vivió 1400 a 1401. No sé por qué hay esa diferencia de épocas o de años. Sin embargo, este Amenofis II se supone que era el faraón cuando él regresa a Egipto, después de que había muerto su enemigo o el que le había hecho la vida difícil, Tutmosis III. Y esta es la imagen que hay en el museo de este personaje. Éxodo 3.1 nos dice, apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo al rebaño al fondo del desierto y llegó a Horeb, el monte del Señor o el monte de Elohim. Y aquí hay una gran sorpresa, en lo personal les confieso. El monte de Horeb también se conoce en la palabra como el monte Sinaí.
Es un monte, como ven, muy árido. Esta es una de las fotos que hay de ese monte. Sin embargo, cuando uno mira la ubicación del monte de Oreb, o el monte, en algunas partes lo encuentra uno aquí en esta zona de Arabia, y otra esa parte aparece en la zona de la península del Sinaí. Como ven aquí en este cuadro, aquí se menciona el monte Sinaí, aquí como el monte de Oreb. Y algunos historiadores hablan de que básicamente era la zona de Oreb, o una región de Oreb que incluía todo esto, y que en este caso sería el monte Sinaí de este lado y no como lo vemos aquí. Es curioso porque se habla de que esta región era seca, que era completamente árida, y que pues allí fue donde el Señor se le apareció. Sin embargo, también se menciona con Isaías que él huyó hacia el monte de Sinaí, que era una zona muy llena de vegetación y muy verde. Así que es interesante y es curioso, y hasta la fecha no hay una claridad entre los historiadores y los comentaristas bíblicos cuál era el verdadero monte de Sinaí que se refiere a la Biblia, y es curioso cómo el Señor hasta la fecha ha mantenido oculto esta información hacia los hombres. Así que en ciencia cierta nadie puede confirmar cuál es el verdadero monte Sinaí que habla la palabra del Señor, y esto es bien interesante, porque lo que se menciona, si uno dice si él estaba pastoreando sus ovejas, pues se supone que era muy cerca donde vivía su suegro, y esto coincidiría con lo que muestra este mapa del monte de Oreb, o el monte Sinaí, o el monte del Señor. Gálatas 4:24 todavía nos deja un poco más, nos genera más inquietud este término. Dice, ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos, una que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Y aquí queda uno más loco, porque pues ¿qué tiene que ver la ciudad de Jerusalén con Arabia y con el monte Sinaí? Es algo que es difícil comprender a qué se refiere la palabra con esto. Lo cierto es que el Señor, por algún motivo, no permite que se sepa cuál es el monte Sinaí que se refiere, o a cuál es el monte del Señor, porque al fin y al cabo la traducción lo que se refiere es que es monte de Dios, y el Señor tiene varios montes, se puede decir, donde ha hecho presencia. Así que puede ser que Dios haya utilizado el monte del Señor muchas veces en diferentes ubicaciones y diferentes situaciones, que por lo menos para mí no me es claro comprender por qué utiliza esta forma de descripción de los sitios geográficos. Sin embargo, en uno de estos montes, independientemente cuál haya sido, como dice Éxodo 3:2-6, dice, estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí fue como el Señor llamó a Moisés en medio de este monte, independientemente cuál sea, si era el de Arabia o era el del desierto de Sinaí. Y lo cierto fue que para Moisés, pues era curioso de que en medio de esta zona árida, pues estuviera quemándose una zarza y no se consumiera. Así que pues se acercó con curiosidad, y esta fue la forma de Dios mostrarle básicamente que su pueblo también estaba en un horno de fuego, que estaba sufriendo y que necesitaba de parte de él, o quería que fuera él el que fuera a liberar a su pueblo, y fue la forma de que lo llamó a Moisés a esta gran misión. En Éxodo, los otros versículos 7 y 10 dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto.
dice, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jabuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto a los israelitas que son, saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y es la forma que el Señor le explica la misión, le dice exactamente para qué lo va a utilizar, cuál es lo que tiene que hacer. Tiene que ir a ver al nuevo faraón que está, que como vemos no es el mismo que con el que él salió cuando salió de esta tierra de Egipto. Sin embargo, seguramente las noticias para él no sé si eran actuales. Lo cierto es que él tuvo temor de aceptar esta misión y vemos después cómo le pone excusas al Señor, y ya continuaremos dentro de 8 días cómo el Señor lo utiliza para sacar a su pueblo y empezar el recorrido a través de todo el desierto. Así que hasta aquí vemos de dónde viene Moisés, dónde lo lleva, dónde lo prepara, dónde lo empieza a formar como líder y cuál es la misión que le tiene encomendada. Como vemos, primero fue 40 años en el palacio del rey, 40 años ahora formándose en esta tierra de Moab, y entonces ahora lo lleva otros 40 años al desierto para dirigir su pueblo. Uno ve que son preparaciones largas, contrario a lo que a veces vemos hoy en día, que todo el mundo quiere preparaciones cortas para misiones largas. Aquí vemos que la preparación fue mucho más larga que la misión encomendada.